Listo. Muy bien. Les comentaba que para mí, para una servidora, es un día muy especial porque vamos hoy a arrancar una serie de cursos en biodescodificación. Una servidora, Fabi Carrera, y también posteriormente en otro día les va a también dar un curso el coach Michel Antonio. Muchos de ustedes ya lo conocen, otros lo van a conocer. Voy a estar compartiendo y les decía que estoy muy, muy feliz, muy agradecida por este arranque de serie de estos cursos en biodescodificación, la cual va a tener una duración de 4 semanas, ¿sí? Ahí mandé en el grupo, si aún no estás inscrito, aún no estás agregado al grupo, en el grupo de WhatsApp se envían los días, los horarios y los temas que se van a estar compartiendo en estos días, en estas 4 semanas. ¿Sí? Bueno, les voy a comentar aquí, mire, nos dimos cuenta, tanto el coach Michel Antonio como una servidora, que hay muchas, muchas personas en un constante estrés. No sé qué ustedes piensan. Y me di cuenta también que muchos de nuestros problemas tienen nombre y apellido. Y los problemas que vivimos hacen que tengamos estrés. Y ponme aquí, por favor, en el chat, ¿qué haces tú hoy aquí? ¿Sí? En un día como este, a las 9:35 de la mañana. Yo sé que eres una persona maravillosa, la cual podría estar haciendo una y mil cosas más, pero decidiste hoy estar aquí. Cuéntame, ¿qué es lo que haces hoy acá y con qué interés? ¿Me permites para ver los comentarios? Muy bien, buscando respuestas. Norma, muchas gracias por compartir. Muy bien. Ponme aquí, por favor, también, porque a muchos las conozco y a otros no. Si eres padre de familia, perdón, bueno, padre porque lo van a ver grabado, ¿no? Madre de familia, si eres una persona que te gusta ayudar, si trabajas con grupos, cuidas personas, puede ser que cuides personas enfermas. Perdón. Este espacio, aquí te leo. Aquí también veo otro comentario que dice, estoy con saber más sobre el tema y sobre mí, Lula, trabajando en mí para aprender sobre el tema. Perfecto. Muchas gracias por compartir. Sí, aquí les leo. Y si por favor me puedes poner, pues, a qué te dedicas. Si eres padre, madre, familia. O si trabajas con grupos. Para mí es muy importante. Soy ama de casa, dice Lourdes. Sí. Te voy a pedir un favor. Al final de esta charla, te voy a pedir que nos compartas qué se transformó en ti. Soy licenciada en nutrición, Luis de la Torre, licenciado, perdón, en nutrición. Mucho gusto. Gracias. Porque esta información no solo es una información, sino también es un espacio de transformación. ¿Sí? ¿Cuántas personas tú crees que después de la pandemia, fíjense bien, cuántas personas crees que tú después de la pandemia que atravesamos como humanidad, se dio cuenta que es necesario aprender a cuidar? ¿Sí? De sanación emocional, de nuestras vidas, ¿sí? Información valiosa para poder entender y atender si hay estrés. Acá Lois Mondragón también está compartiendo, computadora. ¿Escucha ruido? Ah, muy bien. A ver.
Ah, ok. Vamos a apagar un micrófono. Permítame. El micrófono de Eli está abierta, me están diciendo, y eso hace que pueda hacer que no se escuche bien. Vamos a silenciar. Muy bien. ¿Ahí me escuchan mejor? Sí, súper bien. Gracias. Ah, ok. Muy bien. Seguimos. ¿Ya están todos cerrados? Casi no sé. Estamos cerrando unos micrófonos para que no se escuche. Bien. Hazme también un favor a... Creo que hace falta más espacios como este para aprender auto y para vivir una vida con crear espacios como este para aprender a autoconocernos. Algo que es muy importante. Nosotros, no sé si ustedes pudiera ser de estrés constante, ¿sí? Y muchas veces reaccionamos ante una situación que estamos viviendo desafiante, con enojo, con ira, ¿sí? Y aunque sabemos que nos hace daño al cuerpo y a nuestro estado mental y emocional, aún así nos pasan episodios de mucho estrés, enojo. ¿A quién le pasa esto? Aún sabiendo que hace, pues no va muy bien al cuerpo, a la mente y a las emociones, y aún así nos pasa, ¿sí? Hoy cada vez son más y más personas con diferentes síntomas. ¿Cuántas personas viven mucho más estrés después de esta pandemia que acabamos de pasar? También quiero preguntarte si tú crees que es importante actualizarnos con información valiosa, que nos puede ayudar a encontrar el origen de eso que te pudiera estar causando ya un conflicto en tu vida. ¿Sí? No sé qué pudiera ser, pudiera estar ya dando quizás un problema, una preocupación, ¿sí? En tu vida actual. Y poder, al tener esto, al actualizarnos y tener estos recursos, tener herramientas para ir transformando eso que hoy tú quieres sanar, eso que hoy tú quieres resolver, mejorar para tu bienestar. ¿Sí? Seguimos. Y por favor, si me pueden poner aquí en el chat, ¿quién de ustedes cree que es muy importante cuidar de tus emociones y de tus necesidades para así tener la fortaleza? Para cuidar de ti y de tu familia, de tus hijos, de tus seres amados. Y así tener la paciencia y los recursos para tener una autorregulación emocional, cuidando nuestra salud física, mental y emocional. Y así cuidarnos, en nuestra salud. Y de no caer en altos niveles de depresión, de estrés constante, el cual puede llevarte a enfermarte o a tener síntomas. ¿Sí? Dime, por favor, aquí en el chat, si esto está alineado con tus expectativas. Cuidar de ti, conocer información valiosa que te va a llevar a irte autoconociendo a través de observar de dónde vienen los conflictos que hoy quizás te están haciendo experimentar incomodidad en algunas áreas de tu vida.
¿sí? Y vamos a quedarnos con las personas que podamos servirles. Y quiero estar alineada contigo para poder nutrirte con lo mejor de estos cursos, ¿sí? Por favor, si me puedes poner del 0 al 10, ¿qué tan alineado estás conmigo, con esto que te estoy poniendo? Muy bien. Los temas que vamos a compartir es información del 10, muy bien, gracias. El 10, muy bien. Ana Laura, permítame, por favor. Raquel, 9, 10. Ana Karina, Lourdes, muchas gracias. Muchas gracias, Iraís, 10. Muy bien. Entonces, seguimos. Los temas que vamos a compartir es información valiosa para tu autocuidado, desde el enfoque de la biodescodificación, impactando positivamente en varias áreas de tu vida, de nuestra vida, de tu vida, para lograr bienestar físico, mental y emocional. Y agradezco a todos los que se quedaron y que están aquí interesados. Les recomiendo para los que no están en el grupo de WhatsApp que por favor entren, si todavía no estás inscrito, agregado, porque ahí vamos a estar mandando la información, los links de los siguientes cursos, los horarios y los temas, por favor. Estos cursos van a quedar grabados y también vamos a mandar en ese grupo de WhatsApp la grabación, ¿sí? En cuanto la tengamos, para que si quieres repasarla, la puedes ver, ¿sí? Todo esto es totalmente gratuito para ti, con mucho trabajo, pero cariño, ¿sí? A nosotros nos implica un gran trabajo, pero es con mucho cariño, ¿sí? Entonces vamos a empezar ya poniendo esto que les acabo de compartir. Les voy a compartir pantalla. Permítame. A ver. Traumas familiares, ¿lo pueden ver? Permítame. Aquí tenemos unas características del trauma familiar. Aquí dice que nos impide articular lo que nos pasa. ¿Sí? Estas son algunas características del trauma familiar. Nos impide articular lo que nos pasa. Nos quedamos sin palabras. Permítame compartir pantalla. Estoy aquí aprendiendo a hacer estos movimientos. Nos impide articular lo que nos pasa, algunas de las características. Nos quedamos sin palabras, nos altera la memoria y nuestros procesos de pensamiento se pueden dispersar y desorganizar. Ahora les voy a ir hablando un poquito de todo a lo que se refiere, ¿sí? Bueno, voy a empezar con este tema que creo que nos puede interesar a todos. Nos puede interesar a todos. Hoy, este tema yo sé que puede ser un poco fuerte, ¿sí? Es un poco fuerte, pero creo que es necesario revisar. Los traumas familiares no solamente pueden ser una palabra fuerte para muchos, sino también nos puede ayudar a entender por qué nos pasa lo que nos pasa, y es importante saber. Los traumas tienen estas características que les acabo de poner en pantalla, bien documentadas y que nos resulta familiar. Nos impide articular lo que nos pasa, no solo nos quedamos sin palabras, sino que además nos altera la memoria, ¿sí? En el transcurso de un incidente traumático, nuestros procesos de pensamientos se pueden dispersar y desorganizar tanto que al final dejamos de reconocer los recuerdos de ese trauma pertenecen al pasado. En vez de ello, se nos queda inconsciente.
en forma de imágenes corporales grabadas, activarse más tarde por cualquier cosa que no recuerde esas experiencias traumáticas que pueden ser de dolor. ¿Sí? Cuando se desencadenan estos recuerdos que se vienen a la mente, es como si usáramos de rebobinar. En nuestros recuerdos, de repetir en nuestras vidas cotidianas aspectos del trauma original. ¿Sí? Podemos reaccionar inconscientemente ante determinadas personas, hechos o situaciones de maneras antiguas y familiares que solo son un eco del pasado. ¿Sí? Y aquí les voy a dar otro dato bien importante de Freud. Les voy a compartir pantalla. A ver, la siguiente. Ajá. Fíjense bien, Sigmund Freud, a lo mejor muchos ya lo conocen, otros no, le llamamos el padre de la psicología. Identificó esta pauta hace más de 100 años. La repetición traumática o compulso de repetición, como él la denominó, es un intento por parte del inconsciente de volver a vivir lo que ha quedado por resolver para intentar hacerlo bien. Este impulso inconsciente de volver a vivir los hechos del pasado puede ser uno de los mecanismos que intervienen cuando las familias repiten en generaciones posteriores los traumas pendientes por resolver. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Y aquí otro dato interesante de Castro. Él creía que lo que queda inconsciente no se disuelve, sino más bien vuelve a salir a relucir a nuestras vidas como si fuera nuestro destino o nuestra suerte. Dijo que todo lo que no es consciente lo viviremos como nuestro destino. Expresado de otra manera, tendemos a seguir repitiendo nuestras pautas inconscientes hasta que las saquemos a la luz de la conciencia. Y aquí les quiero poner un ejemplo. Hay muchos, pero les voy a poner un ejemplo. Perdón. Les voy a poner un ejemplo. Sí, les voy a poner un ejemplo. A lo que está diciendo aquí Carl Jung y Freud, ¿sí? Que la repetición traumática es como la denominó por un intento de volver a vivir lo que ha quedado sin resolver para intentar hacerlo bien, ¿sí? Entonces, lo vamos a poner, el ejemplo, vamos a suponer que hay personas, ¿sí? Que viven sucesos traumáticos. Actualmente, vamos a poner un ejemplo, una persona que tuvo un accidente, ¿sí? Un accidente automovilístico y todo lo que implica el accidente, pues es algo inesperado, que no, un accidente es así, inesperado, nadie se espera esto, ¿verdad? Entonces, vamos a suponer que una persona, antes del accidente, oyó un rechinar de llantas, vamos a suponer, y después ya el golpe, ¿sí? Una persona que sobrevivió y entonces se le queda grabado este hecho traumático, ¿sí? Ahora, esta persona va a revivir esos momentos traumáticos cada vez que escuche un rechinar de llantas, que a lo mejor no es por un accidente que está pasando, simplemente que esto a veces pasa, ¿sí? Y la persona va a empezar a experimentar lo que en ese momento vivió, tanto mentalmente como biológicamente, ¿sí? Esto sucede por el suceso traumático que queda grabado en la memoria celular, pero no solamente los recuerdos visuales, sino también los auditivos. Esta persona puede experimentar incluso palpitaciones del corazón, puede empezar a sudar, no sé, o sea, su cuerpo biológicamente puede experimentar en cuestión de segundos esa misma retraumatización, por así decirlo.
¿sí? Y esto por eso Sigmund Freud, desde hace más de 100 años, lo fue comprobando y lo vio. Entonces, ¿qué pasa? Estos mecanismos, esto que pasó a esta persona de traumático como un accidente, muy probablemente también pasó y sucedió antes. Sí, por eso dice, hay que revisar nuestra historia familiar. Muy probablemente pasó antes y entonces reviven esas mismas sensaciones, tanto corporales, mentales y emocionales. ¿Sí? Entonces, voy a seguir poniendo otros ejemplos para que vaya quedando más claro. ¿Sí? Entonces, lo que quedó sin resolver en el pasado, lo vamos a vivir como nuestro destino, dice Carl Jung. Hasta que saquemos, perdón, ahí voy a leer aquí, en esto. Ahora entiendo, dice Lulú, porque estoy acá, estoy en ese proceso que hablas, mi autobús, ese que viajaba, se volcó 50 metros. Y obviamente tú quedaste, bendito Dios, con vida. Exactamente. Entonces, si nos puedes compartir, Lulú, cómo es que vives este proceso. O sea, cada vez, ¿cómo te sientes cuando te subes a en el chat, por favor, ¿cómo te sientes cuando, o si te puedes subir a un autobús? ¿Te puedes subir o sientes esa aflicción? Ajá, eso, miedo, porque es miedo lo que uno siente, esa aflicción. ¿Lo sientes cuando te subes o ya no te subes a un autobús? Si nos puedes compartir en el chat. Bueno, seguimos. Entonces, casos como este, como el del Lulú, exactamente, Lulú, estás aquí por algo, todos estamos aquí por algo, y incluso los que estamos y los que vayan a ver este video, esta grabación, nos van a ir cayendo 20. Algo les quiero comentar, que vayan, muchas veces con esta información, siempre, nos van a ir cayendo, como dice aquí en México, muchos 20. Anota esos 20, esos momentos de, me di cuenta, ¿sí? Porque eso es lo que buscamos, todos, esa transformación, ¿sí? Y fíjense bien esto para mí, la verdad, me abrió el panorama impresionantemente. Los últimos avances en el campo de la biología celular y la neurociencia y la epigenética recalcan por eso explorar la historia familiar, remontándose a un mínimo de 3 generaciones. Si queremos entender los mecanismos y las pautas de los traumas y sufrimientos que se repiten, ¿sí? Que se repiten. Estos avances en la biología celular, neurociencia y epigenética que estudian todo relacionado con la memoria celular, ¿sí? Lo pueden investigar, ¿sí? Están recalcando y diciendo, voltea a ver tu historia familiar. ¿Qué pasó? Mínimo 3 generaciones. Y muchas veces hasta 4. Hasta 4. Permítame. Permítame tantito. Dentro de algo que también les quiero comentar para que vayamos entendiendo más sobre este tema. Algo dentro de nosotros siempre queda dormido esos fragmentos de traumas que pudimos haber pasado y que muchas veces son tan grandes esos traumas, como lo es un accidente, la pérdida de un familiar, ¿sí? La pérdida de un ser querido, el fallecimiento de un infante, de un hermanito. O sea, son cosas muy, muy fuertes, demasiado grandes, lo que es el duelo, como les decía, la muerte de un infante, la muerte temprana también de una madre, de un padre, cuando eres niño, niña, ¿sí? Cuando estás, un duelo muy fuerte, ¿no? Un suicidio. Estos traumas son muy, muy, muy fuertes y son tan grandes para poderlos resolver en una sola generación. ¿Sí? En una sola generación. Cuando los miembros de nuestra familia han vivido traumas atrás insoportables y han padecido sentimientos inmensos también de culpa o de duelo,
Las sensaciones pueden ser muy abrumadoras y llegan más allá de lo que esa persona ha sido capaz de afrontar y de resolver. Así es la naturaleza humana. Cuando el dolor es demasiado grande, las personas tienden a evitarlo, ¿sí? Y muchas veces pasa eso. Hay muchos, me llega muchos casos donde personas, regularmente las abuelas, las mamás, pasaron situaciones tan fuertes, tan traumáticas, que no quieren hablar de eso. El dolor es tan grande que las personas tienden a evitar hablar de eso. Pero cuando bloqueamos eso, esos sentimientos, estamos truncando, sin saberlo, el proceso natural de curación que puede llevarnos hasta una liberación natural. Natural. ¿Vimos? Sí, entonces nos puede llevar esto a una curación al ir observando nuestra historia familiar. Por eso es que nos menciona aquí estas ciencias, como les acabo de decir, que es importante voltear a ver nuestra historia familiar. Aquí les voy a dar otro dato también importante de Carl Jung. Carl Jung creía que bueno, eso ya se los dije, ¿no? Que no, lo que no se disuelve, lo que no se resuelve, ¿sí? Se queda en nuestras vidas como nuestro destino. Y entonces ahí es donde se puede estar repitiendo, ¿sí? Porque es muy difícil este trauma, ¿sí? Se nos queda grabado en el inconsciente. Voy a poner otros ejemplos para que quede más claro. Permítanme. Bueno, aquí les voy a compartir. Voy a mencionar algunos ejemplos. Hay situaciones donde nos han llegado a nuestra consulta, a nuestro coacheo, personas, por ejemplo, que han tenido abandono de la madre. Y este suceso en edades tempranas, en edades muy pequeñas. Y lo que sucede en un niño o en una niña que tiene esta desconexión de la madre, este abandono de la madre, no entiende cognitivamente qué sucedió, solo lo siente, hoy está mamá y de repente ya no está. Y esto puede suceder no solo porque la madre se va. He tenido muchos casos donde me cuentan mis pacientes que la abuela la abandonó la madre, perdón, la madre abandonó a la abuela, ¿sí? Y 3 generaciones después, la persona se le presenta el dolor del abandono y del rechazo, que son una de las 2 heridas de las 5 heridas de infancia, que también vamos a hablar más adelante. Es muy importante conocer, saber las características de las 5 heridas de infancia. Muy probablemente tú ya lo escuchaste, pero si no, aquí lo vamos a estar repasando, ¿sí? Entonces, un desprendimiento, un abandono en edad temprana y también más de adolescente, que donde la madre se va por la situación que sea, o se muere, para la niña es lo mismo, abandono y rechazo. Hoy ve a mamá, mañana ya no la ve. No sabe si por qué se fue o porque se murió. Simplemente el niño lo siente. ¿Sí? Y este abandono, este rechazo, se crea 3 o 4 generaciones atrás. Y les voy a poner un ejemplo mío. Un ejemplo mío. Cuando yo empecé a estudiar la biodescodificación, ya les contaré en otro momento por el tiempo, ¿sí? Pero fue por una enfermedad muy fuerte que tuve a punto de morir. Ya en otra ocasión se los contaré. Pero cuando yo empiezo a estudiar biodescodificación, empiezo a investigar y a voltear a ver mi historia familiar. Gracias a Dios todavía tengo a mi padre con vida y le pregunto, oye, papá, ¿me puedes contar un poco de mi abuelo? ¿Cómo fue que vivió o que vivió con sus padres? Porque para esto en mi caso de mi madre, se habían separado mis padres
como más o menos a los 20 años de matrimonio, ¿sí? Y también pude observar que mi abuela y mi abuelo también se separaron más o menos entre 20 y 25 años de matrimonio. Entonces ya yo estaba observando, gracias a esta información, que ya en 2 generaciones se había dado la separación, ¿sí? Y el abandono, ¿sí? Entonces le pregunté, ¿qué pasó con los papás de mi abuelo? Si me puedes decir. Sé que a lo mejor muchos no saben esa historia, pero siempre hay alguien que se la sabe de la familia, la tía, alguna familiar cercano, ¿sí? ¿Sí? Siempre es bueno. Pero bueno, yo le pregunté y me dice, pues tu abuelo pierde su padre a edad muy temprana. Y le digo, ¿se fue? ¿Los abandonó? Dice, no, se murió. Se murió. Mi bisabuelo, a la edad de mi abuelo tenía 6 años, cuando salió, mi bisabuelo vivía en un rancho y lo mata un rayo. Entonces, ¿qué pasa con este trauma para mi abuelo de 6 años? Hoy está papá, mañana no está papá. Él no sabe. A un niño a esa edad todavía no entiende bien qué es la muerte. Simplemente él siente el abandono y así se crea. ¿Y qué pasa? En la segunda generación, que es mi padre, él siempre se ha sentido, porque me lo ha dicho, con ese sentido de abandono, de tristeza, de... ¿Por qué? Porque todo esto se hereda en el ADN, a través del ADN. Y no solo las enfermedades, sino las emociones, los sentimientos, el carácter, todo se va heredando. Esto es un breve ejemplo de cómo sucede un trauma hasta 3 o 4 generaciones y después se viene repitiendo esto, la sensación de el abandono, la tristeza. Yo a veces había momentos que me sentía triste, triste de la nada, triste de así, y ya cuando empecé a entender toda esta tristeza que había, estos traumas que había en el clan, en mi clan, en mi linaje, fui entendiendo muchas cosas. También algo que también me contó mi papá fue que cuando estaba pequeño él, también hubo una muerte de su hermano menor. Tendría como me cuenta él, entre 10 y 11 años. Esto es un trauma muy fuerte, muy, muy fuerte. Entonces, ¿qué vive la madre, el padre y los hijos? Es un duelo muy, muy fuerte y que muchas personas no lo pueden superar tan fácilmente, ¿sí? Para que vayamos entendiendo, por eso voy poniendo algunos ejemplos, si quieren compartir algo. Y voy a seguir hablando, a ver, permítanme, les leo. Yo tuve un ataque hace muchos años y a la fecha cuando alguien camina atrás de mí causa nerviosismo y lo que hago es que dejo pasar a quien viene atrás de mí. No tan seguido como al inicio, pero aún sucede. Raquel, muchas gracias por compartir. Exactamente, precisamente aquí, como tuviste este ataque que creó en ti en ese momento, todo eso que miedo, ¿sí? Entonces ahora en tu inconsciente está grabado eso y cada vez que se repite, mejor te quitas, mejor buscas la manera de no estar así en esa misma situación. Habría, Raquel, que observar y voltear a ver si esto sucedió en el pasado con algún ancestro, ¿sí? Alguna abuela, algún abuelo que haya pasado esto y a ti se te está presentando, como dije al inicio, para que tú lo sanes. Por eso es que se vuelve a presentar, como a un inicio se los comenté. Permítame. Sí, permítame. Sí, es un impulso del inconsciente para volver a ver el pasado. Si esto sucedió en el pasado, tú lo puedes ir, puedes preguntar, puedes indagar. Por eso es muy importante
sesiones de coacheo, de biodescodificación, porque todo esto lo vamos observando, de dónde viene eso, ¿sí? Y vamos observando tu historia familiar y la de todos para ver de dónde viene ese conflicto o esa situación que hoy en día te puede estar causando una preocupación, ya sea en la pareja, ¿sí? Ya sea en la pareja, ya sea en tus relaciones personales, ya sea en tu salud, ¿sí? Todo tiene que ver con nuestra historia familiar, ¿sí? Y más si hubo en nuestra historia familiar abandono, traición, duelo, ¿sí? Y otras cosas que pudieran haber pasado en nuestra historia que muchas veces no sabemos, pero todo lo que está actualmente causándonos un conflicto, una situación difícil, sí vale la pena voltear a ver, ¿sí? Nuestra historia. Y entonces poder transformar, sanar eso que hoy nos está causando esa situación. ¿Me pueden compartir, por favor, si se han, aparte de las personas que nos han compartido, de qué más se han percatado con esta información? Sí, ya estamos casi por, perdón, ya casi por terminar. Ajá. ¿Algún comentario? Ok. Bueno, seguimos. Permítanme, les comparto pantalla. Les voy a poner aquí otro dato también bien interesante. ¿Cómo le hago? Para regresar. Están escribiendo con... Permítame. La pantalla naranja. Con mensaje de texto. Estoy aprendiendo a utilizar Zoom. A ver, suerte. Bueno, les quiero dar aquí otro dato interesante también para que vayamos conociendo cuántas personas han estudiado esto y tienen datos bien interesantes. Siguiente. Escribir y mandar. Comenta. ¿Mente? Siguiente. Miren, aquí les voy a dar otro dato interesante. Ella se llama la profesora Raquel Yeruda, profesora de Neurociencia y Psiquiatría en la Facultad de Medicina de Mount Sinai de Nueva York. Ella es una de las grandes expertas mundiales en el trastorno de estrés postraumático. Yeruda ha examinado en múltiples estudios de la neurobiología y el TEPT, que es el trauma, el trastorno de estrés postraumático, en los sobrevivientes de los holocaustos y en sus hijos. ¿Sí? Las personas con TEPT vuelven a vivir sensaciones y sentimientos asociadas a un trauma a pesar de que el trauma se produjo en el pasado. ¿Sí? Entre los síntomas se encuentra la depresión, la ansiedad, la insensibilidad, el insomnio, las pesadillas, los pensamientos aterradores y la tendencia a sobresaltarse o a estar con los nervios de punta. ¿Sí? Esta importante profesora lo ha estudiado, ¿sí? Y ya tiene muchos documentos sobre este tema. Y principalmente ella se ha enfocado en los sobrevivientes del Holocausto y en sus hijos, en sus descendientes, ¿sí? Esto es muy importante. Y voy a poner un ejemplo, por ejemplo, personas que hayan estado, sus abuelos, ¿sí? Sus abuelos o sus bisabuelos en estos holocaustos, tienden a tener estas situaciones de depresión, de ansiedad, de inestabilidad. Y aquí voy a poner un ejemplo de mi esposo. Mi esposo, su abuelo vino de Hungría, ¿sí? Huyendo en ese momento porque pues estaban en guerra en ese país, ¿verdad? Y llegaron aquí a México. Y yo he notado con él que cuando escucha un ruido fuerte, y es cualquier ruido fuerte, él se sobresalta,
que hasta brinca, brinca. Y le digo, ¿qué pasó? Dice, es que me espanté, pero es algo muy notorio, ¿sí? No es, porque yo sé que muchos nos podemos espantar con un ruido fuerte, pero él no solo se espanta, sino salta, ¿sí? Salta y siente que el corazón le empieza a palpitar muy fuerte, ¿sí? Entonces, obviamente, entendiendo lo que es la doctora, la profesora Raquel Yeruda, habla sobre las consecuencias de los descendientes de los holocaustos, ¿sí? Que hay muchos en el mundo y que muchos llegaron aquí a México hace varias generaciones. Entonces, tienden a a desarrollar en los descendientes unos nervios, como dice aquí, de punta, o sea, unos nervios muy fuertes, un carácter muy fuerte, a veces ansiedad, ¿sí? Estas son las secuelas que se van heredando de generación en generación a través del ADN, ¿sí? No solo por el ADN se transmite el color de pelo, el color de piel, de ojos, ¿sí? Los rasgos físicos, sino también las emociones, los sentimientos, todo lo que tiene que ver con nuestra manera de actuar y de ser hoy en día. ¿Sí? Entonces, por eso es muy importante saber esta información para irnos entendiendo, irnos conociendo por qué nos pasa lo que nos pasa, por qué sentimos lo que sentimos, ¿sí? Todo está grabado en nuestras células y los traumas que vivieron nuestros ancestros sí nos puede estar afectando hoy en día en cualquier área de nuestra vida, ¿sí? Entonces, permítame aquí. Ana Laura, en mi caso quedé viuda y mi abuela igual. Gracias por compartir, Ana Laura, esto exactamente. Esto de vivir esta experiencia de quedar viuda a una edad joven, como nos está diciendo Ana Laura, ¿sí? Es un trauma, ¿sí? Es un trauma muy fuerte que una mujer, en este caso también puede ser hombre, está viviendo. Y si se dan cuenta, ella está diciendo que su abuela también lo vivió. Y estos casos, la verdad, he tenido varios que me han compartido, varios, donde en 3 generaciones han quedado viudas. ¿Sí? Han quedado viuda la abuela, la madre y la hija. Y dices, ¿por qué pasa esto? O sea, ¿por qué pasa esto en 3 generaciones? Nos regresamos a lo que decía Freud, ¿sí? Todo lo que queda inconcluso. O sea, lo que vivieron estas mujeres, vamos a ver, lo que vivió la abuela de Ana Laura fue un suceso traumático. Fue algo muy fuerte que no tan fácilmente se supera, ¿sí? Y entonces, ahora ella, tercera generación, se le presenta lo mismo. Lo mismo se le presenta. ¿Para qué? Para que ella sane eso que fue tan doloroso para la abuela que no lo pudo sanar, no lo pudo trascender, ¿sí? Se hereda a las siguientes generaciones todas esas emociones de dolor, toda esa aflicción, toda esa historia se va heredando, ¿sí? Y ella lo vive ¿para qué? Se le presenta ¿para qué? Para que ella lo trabaje, para que ella lo trascienda, para que ella lo sane a través de un proceso, ya sea de un proceso en una coacheo y terapia de biodescodificación, que es lo que nos dedicamos a ayudar a hacer, a sanar a las personas, o también teniendo este tipo de información, ¿sí? Porque te va abriendo el panorama de que sí es por algo, que sí tiene que ver tu historia familiar, sí tiene que ver lo que hoy en día tú le estás pasando, que te está causando un conflicto, una preocupación, una incomodidad de cualquier área, tiene que ver con tu pasado, ¿sí? Tiene que ver con tu historia familiar. Entonces, muchas gracias, Ana Laura, por compartirnos.
y de hecho estamos trabajando con Ana Laura ese tema, y así pasa. En verdad es impresionante como conozco varias personas que se ha pasado esta situación 3 generaciones. Y cuando estamos en la consulta y les empiezo a preguntar, tengo consultantes que me han dicho, es que no me había dado cuenta, y dicen que no nada más tengo esta situación por el lado materno de ser viuda, sino también del lado paterno, ¿sí? No se habían dado cuenta. Y a la hora de estar en la terapia, en el coacheo, se dan cuenta, ¿sí? Nos damos cuenta. Y así nos ha pasado a muchas personas que a través de estar escuchando esta información, nos van cayendo, como les dije al principio, esos 20, ¿no? Eso que te va haciendo sentir. Lo que quiero en estos cursos, es que vayamos transformando, vayamos entendiendo. Yo sé que es un tema a lo mejor nuevo para ti, no sé si es un tema nuevo para ti, lo que estás escuchando por primera vez, ¿sí? O ya habías escuchado un poco, pero les vamos a ir presentando más información para que vayamos juntos entendiendo muchas cosas por qué nos pasa. ¿Sí? En el siguiente curso les voy a hablar más a profundidad sobre lo que estudia la epigenética, ¿sí? Y también les voy a hablar de 3 generaciones de historia familiar compartida, ¿sí? Para que veamos más ejemplos y vayamos más a profundidad para que vayamos percatándonos de cosas que quizás no nos habíamos percatado antes, ¿sí? Y el viernes les comparto, les voy a hacer un ejercicio sanador, un ejercicio liberador. Por favor, tengan a la mano ese día una libreta y un lapicero, porque vamos a hacer un ejercicio sanador que les va a gustar mucho y les va a ayudar mucho también, ¿sí? En la siguiente curso se los va a compartir el coach Michel Antonio, que también es mi hijo y colega, ¿sí? Muchos ya lo conocen, otros no lo conocen, lo van a conocer. Él también trae una información impresionante, de veras. Les comparto, cuando yo inicié este proceso, aprender, primero inicié yo y ya después él me siguió y ahora lo hace genial, genial. Entonces estamos compartiendo como familia esta información que nos ha ido transformando, nos ha ido ayudando a ir a equilibrar varias áreas de nuestra vida, en nuestro matrimonio, como familia, en nuestra salud. Nos ha cambiado impresionantemente. Dice aquí Guadalupe, muchas familias han tenido cáncer en diferentes partes del cuerpo, sobre todo en la familia de mi madre. Así es, Guadalupe. También los síntomas, y como en este caso el cáncer, que es algo muy, muy fuerte, sí, también tiene que ver con la historia familiar. Y ahí como nos lo estás compartiendo varias personas. De arriba. Permítame aquí también, dice Guadalupe, su mamá tuvo cáncer de tiroides, la operaron y después de 23 años, antes de morir, le detectaron cáncer de mediastino. Y ella también tuvo cáncer medular de tiroides, la operaron y 3 años después tiene metástasis en pulmones, glándulas suprarrenal izquierda y ganglios sospechosos en el cuello. Aquí este es otro caso de que sí, efectivamente, se hereda todo, ¿sí? En este caso, en estos 2 casos, si se dan cuenta, se ha repetido en varias generaciones y en varios familiares de un mismo núcleo, de una familia. Y esto tiene que ver con un tema sin resolver. Pero este tema se los va a dar más a profundidad el coach Michel Antonio, ¿sí? Pero aquí les voy a adelantar un poquito. Cada órgano de nuestro cuerpo, dependiendo dónde se enferma, ¿sí? Dónde se enferma, tiene un significado especial. Por eso,
allá afuera, no sé, hay muchos libros que dicen, de la A a la Z ponen la enfermedad y el síntoma. Digo, el síntoma, la enfermedad y lo que posiblemente pudiera estar provocando esa emoción, como un diccionario. Y creo, está bien, lo respeto, pero a nosotros nos enseñaron que cada órgano te va a estar dando un mensaje en particular a ti, dependiendo dónde esté, ¿sí? Y dependiendo del lado de tu cuerpo que esté. Les voy a adelantar un poquito. Todo lo que se enferma o tiene un síntoma, un dolor, una enfermedad, como el cáncer o como cualquier, hasta que te duela el dedo de la mano derecha, chiquito, todo lo derecho tiene que ver con el padre, ¿sí? Con el padre, con los masculinos. Y todo el lado izquierdo de nuestro cuerpo tiene que ver con un conflicto con la madre, ¿sí? Todo tiene que ver. Y cada órgano que enferma de cualquier síntoma, enfermedad, desde algo muy sencillo, desde un dolor de cabeza hasta algo más fuerte como un cáncer, tiene un mensaje para ti. Tiene un mensaje para ti donde algo quedó en el pasado, un trauma sin resolver, ¿sí? Y que hoy te está mandando un mensaje, pero aquí la situación es que dices, ¿cuál es ese mensaje, no? ¿Cuál es ese mensaje que me está dando? Por eso son las terapias, el coacheo y el acompañamiento, para ir descubriendo qué pasó, qué sucedió en el pasado, que no se resolvió y que te lo están dando a ti, te lo están dando a ti. Y tú dices, bueno, ¿por qué me lo dan a mí? Es que todo se hereda. Y les voy a decir algo que le dije a una persona, a una de mis pacientes. La ley de la gravedad funciona, lo sepas o no, ¿sí? La ley de gravedad funciona desde el inicio de este mundo y del universo, funciona, sepas o no esta información, ¿sí? Si una persona se sube a un edificio de 30 o 40 pisos y salta, pues se va a caer, funciona la ley de la gravedad. Así en nosotros, sepamos de esta información o no la sepamos, va a aplicar en nosotros, ¿sí? Entonces, conviene mejor saber esta información para entonces observar cómo puedo trascender eso que se pasó a través del ADN de mis ancestros. ¿Cómo le puedo hacer? ¿Cómo puedo sanar? ¿Cómo puedo transformar eso? ¿Sí? Aquí voy a leer otro comentario. Mi abuela materna tuvo muchos o varios esposos, o lo mismo me pasa a mí, y lo mismo, perdón, me pasa a mí. Mi madre odiaba a mi abuela y yo lo mismo. Mi hija no me soporta. Exactamente, Javier. Eso también sucede. Porque es eso. Uno fue el cáncer, ¿no? Es una enfermedad que se transmite y se va transmitiendo a través del ADN, ¿sí? Y esto que está mencionando Javier, ese sentimiento y emoción de enojo no es tuyo, Javier. Ese sentimiento no es tuyo. Hay un libro que me gusta mucho que se llama Este dolor no es mío, también se los recomiendo. Y habla precisamente, este dolor no es mío, ¿sí? Este coraje no es mío, esta emoción no es mía. Esto sucedió arriba, en otra generación. Y como no se resolvió, ya sea porque la abuela y los abuelos no tuvieron estas herramientas que hoy tú estás teniendo, ¿sí? No lo supieron resolver y lo hicieron como fue y se respeta, ¿sí? Aquí no vamos a juzgar a ninguno de nuestros ancestros, ¿sí? Sino que ahora te toca a ti, que tienes la oportunidad de tener esta situación, para sanarlo hoy. Y que al liberarte tú y sanar esto, ¿sí? A través de un proceso, vas a poder liberarte tú y no nada más tú, sino tus descendientes. Si tienes hijos, si tienes nietos, vas a impactar de manera positiva cuando tú des el paso a seguir a este proceso, porque es un proceso, ¿sí? No es así como que ya, o sea, a través de las terapias, de las consultas, sí sucede, la biodescodificación es un momento, ¿sí? Pero de ahí viene un proceso, A ver, voy a leer otro comentario.
Perdón, además tengo un trasplante, ¿me pasas agua? Por favor? Perdón, además tengo un trasplante de riñón que me pasó y no quiero volver a enfermar. Perdón, exactamente. Ahí, Javier, ya vamos a ir cerrando esto. Yo sé que hay muchas preguntas y muchas dudas y gracias por abrir su corazón y por abrir estos comentarios. Ahí habría que ver qué mensaje te está dando ese órgano que enfermó, ¿sí? Porque definitivamente te está dando un mensaje, pero hay que ver cuál, ¿sí? Y como tú dices, no quiero volver. Claro, nadie queremos volver a pasar. Yo te entiendo perfectamente porque como les dije a un principio, yo también pasé una enfermedad grave en el hospital. Estuve 1 mes y medio hospitalizada al borde de la muerte. Y cuando lo que se los contaré en otra ocasión, ¿verdad? Porque ahorita se trata de ustedes, pero lo que les voy a decir es que cuando yo estaba en este hospital, entre la vida y la muerte, y cuando empecé a mejorar, a sanar, porque gracias a Dios me dio la oportunidad, yo me prometí y dije, saliendo de esta situación, voy a estudiar por qué las personas enfermamos cuando yo me estaba cuidando bien, cuando yo como saludable, porque mi hijo Michel Antonio, aparte de ser coach en biodescodificaciones, estudió 8 años en la universidad, en la facultad de nutrición. Él me ha dado guía como qué tengo que comer, como bien, como sano, no como azúcar, no tomo, no bebo, ¿sí? O sea, digamos que llevaba una vida sana dentro de lo que cabe. Pero ¿por qué me enfermé de esa manera, a tal gravedad? Sí, era porque había sentimientos, emociones que no había gestionado, que no había sanado. Entonces, por eso hoy estoy aquí haciendo esto, de verdad, con mucho cariño, con mucho amor, compartiéndoles esta información tan valiosa, ¿sí? Para que ustedes y muchas personas puedan ver la posibilidad de cualquier situación que estén viviendo actualmente, sea enfermedad o lo que sea, puedas transformar y puedas ver una esperanza como yo la vi y hoy pues me siento mucho mejor. Aquí Lourdes, hace 2 años le dio trombosis en el pie izquierdo y hoy nuevamente le duele el pie izquierdo y no logro entender para qué vuelve ese dolor. Exactamente, si te das cuenta, Lourdes, es la parte izquierda. Y si yo te preguntara, ¿cómo es tu relación con tu madre? ¿O cómo fue tu relación con tu madre? No sé si viva o no, o si viviste. ¿Cómo está tu relación? Y otra pregunta, ¿para qué sirve el pie? Sí, para ti. Sí, porque para mí puede servir para una cosa, pero para ti puede servir para otra. ¿Se dan cuenta? ¿Para qué sirve el pie? O sea, para otra persona puede ser para avanzar, otra persona puede ser para caminar, otra persona puede ser para sostener. ¿Sí? ¿Qué pasó ahí con el tema de mamá? ¿Qué pasó? ¿Se dan cuenta? Sí, en verdad, muchas gracias por sus comentarios, pero este tema es bien, bien profundo, ¿sí? Entonces, les agradezco mucho, mucho, ya estamos llegando a la hora establecida, por respeto a todos los que entraron. Por favor, sigan en el transcurso de estos cursos, que van a ser 4 semanas, en verdad les vamos a estar dando todo lo mejor que nosotros nos ha ayudado como familia, como persona, ¿sí? Como familia, les digo porque pues estamos, mi hijo y yo haciendo estos cursos con todo el cariño y con todo el interés para compartir lo mejor, ¿sí? Lo mejor que tenemos y que nos ha servido a nosotros como personas y como familias. Vuelvan a ver si quieren este curso, esta clase, las veces que quieran. Y por favor, nos vemos. Conmigo nos vamos a ver el viernes para el ejercicio que les comenté, que va a ser un ejercicio muy sanador. Y el miércoles están viendo al coach y colega Michel Antonio. En verdad, entren porque les tiene una información muy valiosa e importante. ¿Vale? Pues muchísimas gracias. Por favor, te pido que con una palabra en el chat me pongas qué te llevas el día de hoy.
¿Qué es lo mejor que te llevas el día de hoy? Por favor, pónmelo aquí en los comentarios. Y mientras... Voy a ver que comentaron del embarazo izquierdo. Terminado, perdón, disculpen. Me está diciendo, en el próximo curso él va a haber un caso. ¿Cuál? Perdón. Va a observar y va a analizar todos los casos que aquí pusieron en el chat y va a hablar referente a eso. Sí, me está aquí diciendo que respecto a los que comentaron sus casos, va a hablar muy a profundidad en esos casos específicos. Así que, por favor, no se lo pierdan, asistan, ¿sí? Porque él va a hablar sobre estos casos. Dice que ya los está observando, ya los está viendo, los están analizando y los va a mencionar en el próximo curso. Miércoles, 9:30 de la mañana. Sí, por favor. Y por favor, voy a abrir por un momento el micrófono para que todos nos despidamos. Con mucho gusto yo les mando abrazos a distancia. Muchas gracias por su participación y nos vemos el viernes. Vamos a abrir por un momento y para que nos despidamos todos. Hasta pronto, qué gusto verles a todos. Nos vemos primeramente Dios el próximo miércoles. Gracias. Gracias a usted. Gracias. Gracias a usted. Muchísimas gracias.